destacamentos. Y obviamente, los destacamentos, claro, ya. Encuentra una China sometida al imperio fascista japonés. También hubo una guerra civil, claro, fue invadida por... ¿Y cuál era el carácter de la sociedad? O sea, ¿cómo es que Japón lo sometía al pueblo chino? Con un carácter semi-feudal y semi-colonial. Japón, no Mao. ¿Y Mao qué quería? Desarrollar la industria. Y no lo deja ni Japón ni el Kuomintang de Chiang Kai-shek. Claro. Ya ves que me está dando la razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? A Mao le cuesta una gran revolución cultural monetaria. Porque Mao no niega el PSC. El hecho que Mao haya instaurado el PSC no quiere decir que China sea comunista ni socialista. No. Lo clásico del marxismo dice que cuando un país no está industrializado, el partido lo tiene que hacer el Partido Comunista. Por eso Marx dice que el socialismo no es anticomunista, el socialismo es post-capitalismo, después del capitalismo. Y por eso es que al mismo tiempo Marx dice que así no se puede, pues amigos, así no se puede, que se mala educación. Entonces, Marx dice que como el socialismo no es anticapitalista, sino es postcapitalista, dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Y por qué? Porque desarrolla la industria con la propiedad privada, o sea, en pocas manos y el prejuicio de la mayoría. Por eso es que cuando el Partido Comunista desarrolla la industria, ¿por qué se opone el capitalismo? Si también está desarrollando la industria, el comunismo, sino que el comunismo desarrolla la industria colectivamente. En cambio, el capitalismo lo hace en manos privadas. Eso es la guerra que se dio en China. Ahora, usted me dice de que Mao dejó peor de lo que fue semifeudal. O sea que antes de la semifeudalidad, ¿qué fue? El salvajismo, la barbarie. ¿Quiere decir que Mao dejó un país salvaje? Digo, por eso yo le digo que tiene que documentarse. Mao entabló una guerra contra el estado de Chiang Kai-shek Kuomintang y contra el imperio japonés. Y a los dos lo hundió. ¿Para qué? Para desarrollar la industria. Cuando Mao muere, Deng Xiaoping tenía que instaurar la segunda fase del comunismo. ¿Cuál era? El socialismo. Instaurar la dictadura del proletariado. No lo hizo. Lo que usted dijo, lo dijo Taylor. No hay que ver de qué color sea el gato con tal que case ratones. Pero lo que no te dijo Deng Xiaoping, ¿sabes qué? Lo que no te dijo es que Mao era el gato rojo. Y Mao cazaba ratones ricos y se los comía. En cambio, los demás gatos de demás colores, ¿qué hacían? Cazaban ratones pobres y se lo comían. Por eso es que hoy día la China está como está, no es gracias a Deng Xiaoping, porque si no hubiera estado Mao, la China seguiría semifeudal y semicolonial en manos del imperio japonés y no se hubiera puesto el imperio, se opuso el imperio japonés. Entonces, en esa medida, hoy en día China no es comunista, no es socialista. China es capitalismo de Estado, por la gran tradición del revisionismo de Deng Xiaoping. Y la lucha de clases sigue en China. En resumen, en el mundo no hay un país que sea capitalista ni comunista. Lo que hay en el mundo son dos clases sociales, en todo país y en todo el mundo. Una productiva
y la otra que controla el trabajo productivo. El motor de la historia es la lucha de clases. Ahí no está Norteamérica. ¿No te dice esta prensa sucia que Norteamérica es un país desarrollado? Mira lo que está pasando ahora, mira. El pueblo norteamericano se moviliza en contra de John Biden y ahora en contra de Trump. De la realidad de Norteamérica. ¿Quiere hablar usted? Sí, algo breve nomás. Voy a terminar con usted y luego... Ya. Para yo poder contestar y que se entienda, tenemos que irnos a Adam Smith. ¿Ya? Cuando tú dices que el Estado es la mejor solución para desarrollar los medios de producción a través de... No, pero acá lo he entendido de forma y se ha entendido así, y que el Estado puede ser empresario y el Estado puede resolver y también dejar una parte mixta para el sector privado, que eso es una falacia, como dice la gente. Yo no he dicho nada de eso. No, pero papá, pero lo has explicado de esa manera. No. Ya. Ahora, ¿qué dice Adam Smith? ¿Ya? Adam Smith dice, el ser humano tiene afán de lucro. Y ese afán de lucro está bien. ¿Ya? Está bien porque asegura la supervivencia de la especie humana. Pero el problema es que no solamente es afán de lucro, también es egoísmo, avaricia, ego de querer ser, de querer tener poder. Y cuando el Estado le da a un ser humano poder para ser ministro o gerente general de una empresa, como pasa en Petroperú, ya esa persona se vuelve corrupta, porque más le prima el ego que solucionar los problemas de la sociedad, de la gente pobre. Por eso que tenemos a Petroperú con una deuda de 8.000 millones de dólares a sus proveedores nacionales y extranjeros, y los 14.000 millones de dólares que se ha gastado desde el gobierno de Ollanta a la fecha. Esta es una empresa obsoleta. Entonces, el Estado no puede ser empresario. El Estado no puede ser empresario, porque lamentablemente tenemos afán de lucro. Entonces, ¿qué aseguramos? El empresario privado no se va a robar, pues hermano. El empresario privado va a desarrollar una empresa y él no se va a robar. Y va a hacer que esa empresa crezca, y a través de que esa empresa crezca, le va a dar trabajo a la gente. Pero ahí aplicamos lo que no se aplica en el Perú, y es por eso que tenemos una clase empresarial mercantilista en el Perú. ¿Ya? ¿Cuál es? Ahí se debe aplicar la teoría de Friedman de la escuela de Chicago, ¿no? La ética empresarial: pagar a tiempo a tu trabajador y bien, pagar a tus proveedores a tiempo, no quedarte con un día o 3 días con el dinero de esa gente, porque generas recesión económica. ¿Comprendes? ¿Ya? Entonces, yo de esa manera te puedo contestar, Jaime. Bien. Yo sé que tú tienes más conocimiento de mi persona, pero sin embargo, demos participación a los jóvenes. Sí, voy a terminar con usted, voy a responder. Mírame. Lenin, Marx, Stalin, Mao están contra el Estado. El que está a favor del Estado es el capitalismo. Si usted revisa la historia, el Estado nunca existió. En la primera sociedad había ambiciosos, y todo hombre es ambicioso. Yo ambicio de acuerdo a mi talento, y todos queremos superarnos, ¿verdad? Eso era en la primera sociedad. En la segunda sociedad, la ambición no es con la naturaleza, sino es contra el hombre. A eso cuestiona más. ¿Me dejo entender? Ahora, y surge la primera forma de explotación con el Estado esclavista, luego el Estado feudal y ahora el Estado burgués. ¿Y sabe quién está contra el Estado? Von Hayek no está contra el Estado. Milton Friedman no está contra el Estado. Keynes no está contra el Estado. Adam Smith no está contra el Estado. Quien está contra el Estado, ¿sabe quién es? Lenin. Y usted ha hablado igual que Lenin.
Lenin dice la destrucción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo orden social. Ya lo expliqué por qué. Entonces, amigo, por eso. Me gustaría contestarte, pero hay pero guarde la calma, amigo. Ahorita termino con usted. Entonces, ¿quién lo dice? En esa gran obra escogida, Lenin sobre el Estado. Lo dice Lenin. Entonces, en esa medida, hay que ordenarnos. El Estado surge como una clase dominante, basada en la propiedad privada. El Estado esclavista, feudalista y ahora burgués capitalista. El comunismo está contra el Estado. Y ahora entiendo. No, Adam Smith está a favor del Estado. ¿Sabe por qué le digo, amigo? Miren, Adam Smith es del siglo XVIII. Y 18, puede ser 18. Entonces, Adam Smith elabora el modo de producción basado en la economía privada para que lo desarrollen los burgos, con Maximiliano de Robespierre, donde ellos son los que aplastan. La izquierda es la que aplasta a los señores feudales y es la izquierda la que al siervo lo transforma en obrero. ¿Para qué? Para absorber plusvalía, plus producto y plus valor. Y lo hace trabajar 25 horas. Surgen los sindicatos, las protestas y la primera internacional de los trabajadores contra el Estado. ¿Qué es? Bien, bueno. Cierto. Sí. No es mi intención hablar del hipócrita y genocida Maximiliano Robespierre, porque es un genocida, dicho sea de paso. Usted debe saber sobre la masacre ocurrida en el pueblo de la Vendée. Debe saber sobre la masacre ocurrida en el pueblo de la Vendée, que ha sido orquestado por Maximiliano Robespierre y Dante. Debe saber sobre el principal Comité Central de Salvación o Salud Pública, que ha sido fundada por estos dos señores y que orquestaron el primer acto genocida en la historia, en los vastos registros históricos modernos contemporáneos, acaecido en la Vendée en 1793, a 4 años de que estallara la Revolución Francesa, que fue en 1789, dicho de paso, y en 1793 hubo una masacre sistemática y permanente que duró un trienio, 3 largos años hasta 1796, con el fin de masacrar por completo a aquel pueblo católico, porque justamente ellos eran anticatólicos. Fue una batalla de carácter religioso, y dicho sea de paso, lo que enseñan en muchos centros educativos, por no decir caja de resonancia o sistema de educación, es que los lemas de los jacobinos, esto de donde viene la izquierda, es libertad, igualdad y fraternidad, pero no dicen que también pusieron la palabra o muerte para que no piensan como ellos. Esa es la herencia, ese es el origen, la génesis de la izquierda. Eso es, pues, el capitalismo. Dale, no, eso es lo... A ver, amigo. A ver, amigo. Orden. Paciencia. Respeto. Estamos llevándolo bien. Maximiliano, en el Parlamento burgués francés, tenía a la mano derecha a los rezagos de los señores feudales y a la mano izquierda a los burgos, que aplastaron a estos señores feudales e instauraron lo que dice el amigo, el primer gobierno de terror, la guillotina. ¿Y ellos qué desarrollaron? Capitalismo, pues. El Estado burgués. Al siervo lo transformaron en obrero para desarrollar la industria. Siempre acá tenemos payasos, ¿qué, amigo? Hay que guardar orden, pues. Ya, disculpe, respeto ante todo. Entonces, amigo, fue Maximiliano de Robespierre que quería la industria. Y para desarrollar la industria ya no quería siervos, sino obreros. Y es ahí donde surge la clase obrera. ¿Y por qué los sindicatos? Porque los hacían trabajar 25 horas. Y hay un conflicto entre ellos. Por eso es que al propio Maximiliano lo elimina. ¿Pero quién lo elimina? ¿El comunismo? No, lo elimina el propio capitalismo. Porque había una controversia. Tal es así que la cabeza de Maximiliano pasa también por la guillotina. ¿Por qué jacobinos? Porque los burgos se reunían en el convento de Jacob. ¿Por qué a los rezagos de los señores feudales se denominaban los girondinos? Porque se reunían y hacían sus asambleas en la provincia de Girón, en Francia, los girondinos. Entonces, cuando empieza a desarrollarse la industria, comienza pues el conflicto que hay
entre los sindicatos y la burguesía, porque las relaciones sociales de producción eran de explotación. Ahí surge la plusvalía, ahí surge el plusproducto y el plusvalor. ¿Por qué? Porque tenía un carácter de valor nominal. En cambio, la humanidad, ¿qué busca hasta ahora? El valor real. Y para sustentar el valor nominal es que le han puesto un valor a todo lo que ellos le da la gana. A la vida, al cuerpo, a la salud, a la naturaleza, al trabajo, al sueldo, al salario. ¿Para qué? Para hacer al pobre dependiente y ellos vivir de la explotación del hombre por el hombre. Ese es el capitalismo. Hoy en día el capitalismo en crisis. Ahí no estás viendo el conflicto entre superpotencias. Hay una crisis y ahora el conocimiento del hombre, la tecnología de punta, la globalización y ahora la inteligencia artificial están en pocas manos y eso lo está liquidando porque las grandes mayorías, al no tener acceso a la globalización, ¿qué están haciendo? Están tomando el valor real. Ahí está Alemania, España, Francia y en el mundo entero, en Norteamérica, las grandes movilizaciones fue contra John Biden, ahora contra Trump. Y Trump no puede pagar la deuda externa, 36 billones de dólares, no puede pagarlo. ¿Y quién quiere que la pague? El pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano ha salido a la palestra y ha dicho: yo no voy a pagar, porque yo no he utilizado ese dinero para carrera armamentista, para ensayos nucleares, para invasiones, yo no lo he utilizado, ustedes. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Ha planteado un plan de expansión. ¿Qué quiere? Quiere que Groenlandia sea de ellos, quiere que el Golfo de México sea de ellos, quiere que el Canal de Panamá sea de ellos, y ahora Canadá ahora Canadá sea un estado más de ellos. Y eso ha creado toda una conmoción a nivel mundial, porque mira lo que está pasando con México. Ya Claudia Sheinbaum se pronunció y prácticamente tiene el apoyo de GCP, el apoyo total. Tal es así que esos aranceles que Norteamérica quiere colocar a los productos del 100%, también Claudia ha dicho, a tus productos el 100%. ¿Y a quién crees que va a golpear los aranceles en el mundo? ¿A quién golpea a las grandes mayorías. Y hay una polarización en el planeta. ¿Qué busca la humanidad? La humanidad busca un contacto con su naturaleza. La humanidad busca alimento, abrigo, salud, vivienda, familia, irrenunciables. A eso Carlos Marx lo llama relaciones materiales de existencia. Y a eso Marx lo llama comunismo. Ahora yo pregunto, ¿quién puede renunciar a eso? Nadie. Podremos tener nuestras ideas en diferentes campos, pero en la práctica no buscamos eso. Es eso, pues, compañero, lo que está pasando ahora. Bien, compañero. Joven. Hay una cosa que quiero corregirle al señor. Lo que pasa es que hay una cosa que quiero corregirle bastante al señor. De hecho, sea de paso, el origen del término izquierda y derecha viene porque los jacobinos se entraron a la izquierda y los girondinos a la derecha. Mejor dicho, la izquierda viene de los jacobinos. O sea, le exhorto al señor que no se esté casando esos hechos. Eso es lo que he dicho, pues. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo, amigo? Maximino Robespierre fue ejecutado porque él, a través de esa convención nacional que vendría a representar el principal comité central de Salvador de Información Pública o de Salud Pública, había emitido toda una larga serie de decretos en donde justamente estaba permitido castigar por el delito de sospecha mínima. Y uno de los máximos promotores de esos decretos ley fue Maximino Robespierre, y al último él terminó siendo enredado en su propia telaraña, prácticamente. Se enredó en su propia telaraña, por eso que fue ejecutado. Dicho sea de paso, él evitó ser ejecutado y le destruyeron la quijada. Pero no fueron los capitalistas, que lo hicieron. Es absolutamente falso. Señora, acá, absolutamente falso. Sí, antes, un segundito. Yo pregunto,
¿Los burgos en qué se transformaron? ¿En comunistas o en capitalistas? Capitalistas. Propiedad, mi amigo. Porque uno piensa como vive. Una vez que los pobres dejan de ser pobres, lo que pasa es que uno piensa como vive. Desde el momento que deja de ser pobre ya piensas a pensar como empresario. Uno piensa como vive. Maestro, que estamos llevando a cállate, maestro, todo siempre interrumpe. Lo que pasa es que uno piensa como vive. Desde el momento que deja de ser pobre, ya automáticamente deja de pensar auditorio, no personal. Ya uno piensa como vive. Desde el momento que dejas de ser pobre, empiezas a pensar como personal porque tu condición socioeconómica te lo permite. A ver, el señor. Estamos tocando acá cuestiones personales. Jaime, ¿te acuerdas cuando yo empecé diciendo anomalía del capitalismo? Todo lo que está escrito, el supuesto fracaso del capitalismo, que los países conocidos como capitalistas ahora están en crisis, ya es producto del mercantilismo, porque no aplicaron bien la teoría ya económica de Adam Smith. ¿Ya? Y lo voy a repetir 1000 veces y no me voy a cansar hasta mi muerte. El día que el ser humano entienda que su afán de lucro tiene que tener frenos, ese día vamos a ser un país desarrollado. ¿Ya? Lamentablemente el ser humano tiene afán de lucro y lo peor, tiene soberbia y siempre quiere ser el jefe de la manada y no deja avanzar a las personas que piensan de repente mucho mejor. Nosotros tenemos que combatir el mercantilismo. Toda la clase empresarial mundial y peruana es mercantilista. Quieren la plata para acá, ya tienen un carro y quieren un carro el doble de precio, cuando ese dinero lo pueden invertir en desarrollar ya el lugar donde ellos hacen explotación empresarial. Entonces, discúlpame que me exalte, ya, pero papá, como te dije, nunca nos vamos a entender a nivel ideológico, pero a nivel filosófico sí queremos el bien para nuestra patria. Con eso termino. Sí, Gracias. una preguntita nada más, bien concreta. Mire, usted cuestiona el mercantilismo, ¿verdad? Bien. Como lo entiendo yo. Bien. No, pero es que acá no se... Mira, con todo respeto, amigo, acá no se trata de yo. ¿Cómo le voy a decir yo? Yo no soy economista, yo no soy filósofo, yo no soy sociólogo. Yo le estoy dando lo poco que he leído a esos grandes hombres que han aportado. Pero ¿cómo le voy a decir yo? No, como lo entiendo yo, digo. Pues por eso, ahora me va a decir qué es lo que entiende de qué. Mira, amigo, yo solamente conozco dos modos de producción, dos relaciones sociales de producción, la colectiva y la privada. Yo le pregunto, ¿el mercantilismo en dónde se ubica? Sí, le pregunto, no, para yo proseguir, ¿dónde se ubica el mercantilismo que usted habla? ¿Se ubica en el modo de producción capitalista o en el modo de producción socialista? ¿Privado o colectivo? Es que el mercantilismo nada tiene que ver con el capitalismo ni con lo colectivo. Bien, amigo, ya me respondió. El mercantilismo es una anomalía de la mente humana. Bien, amigo. Por ambición, por egoísmo. Listo, bien. Eso primero tenemos que resolver. Listo. Entonces, si usted me dice que el mercantilismo es un egoísmo, dame una fuente. Yo no he encontrado esa fuente de lo que usted dice. Dame una fuente. ¿Y Adam Smith quién es? Ay, amigo, mire, en el mundo entero, escuche pues, señor, escuche pues, propugna el capitalismo y yo señor, me canso de Adam Smith y digo, llega a una conclusión. Adam Smith propugna el capitalismo sano, no el capitalismo mercantilista, ¿entiendes? Del cual estamos sufriendo. Meritocracia. Claro, la meritocracia. Ya, de lo que se lo que pasa es que Usted dice que va a dejar hablar, pero en el momento no deja hablar. Los ánimos se caldean. Los ánimos se caldean con este debate. Quiero impresionar a los países. Vamos a ordenarnos un poco. Mira, cuando una persona
Mira, cuando una persona expone, no te tiene que escuchar, así no puedes hacer. Cuando una persona expone, el otro no se escucha. Te llevo la boca, entonces argumenta, por favor, no hay que salirnos del, ¿cómo se llama? Hay que tener bastante tino, cordura y educación. Lo que pasa es que el señor... Ahora, solamente quiero decir, hace media hora el señor dice la última, y luego habla aquí, y de última sigue como 10 veces. Ahora una cosa más. Cuando el amigo calcule, cuando el señor dijo capitalismo sano, yo ya sabía que se refería al término meritocrático. Como no le salía la palabra, yo prefería decírselo. Y una persona que sabe argumentar no te tiene que atacar personalmente. Ese argumento ad hominem, como lo que hace el señor. Enfermo, eso es atacar directamente a la persona. Una persona que sepa argumentar no tiene por qué darle ese tipo de calificación. No, lo ha hecho el señor. Al decir enfermo, Todo el mundo El señor Jaime y señor ¿Sabe qué, amigo? está atacando está mal. En esta tribuna no peleamos, sino que hay que guardarnos el respeto entre todos. Estoy hablando con el señor y desde un principio los señores están molestando. Eso no es intervenir. Yo estoy tocando cosas que no son personales, sino de lo poco que he leído. El señor se retiró. ¿Por qué se ha retirado el señor? Porque no hay una tercera economía en el mundo, no la hay. No hay una tercera filosofía en el mundo y no hay una tercera sociología. El mercantilismo es parte de la propiedad privada, lo ha dicho el señor, es parte de este gran economista inglés Adam Smith. Entonces, compañero, a eso es lo que yo quiero, eso no es atacar a la persona. Bien. A ver, Entonces, voy a proseguir.